El título es El justo por la fe vivirá. Qué importante el Señor, siempre que me permite predicar, y ahora como estoy ya terminando el seminario, hay clases que tienen mucho que ver con cómo el Señor me usa, ¿no? Ya terminé la clase que es romanismo y sectas. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo que es ver cómo Satanás utiliza un montón de gente para tratar de apartar a Dios del camino verdadero. Y justo el día viernes hablábamos de el Opus Dei y me entró un celo, una cosa tan tremenda, porque justamente el hermano que explicó esto había sido del Opus Dei, y como él lo planteó, para mí él seguía siendo del Opus Dei, y me entró un celo. Wow, decía, ¿cómo es esto? Porque yo sí conocí y conozco algunas cosas del Opus Dei, trabajé para gente del Opus Dei, etc. Y no es lo que este hermano planteaba, ¿no? Es totalmente diferente. Y después, ya preparando el mensaje toda la semana para el día de hoy, justamente a Pablo le entra este celo, ya vamos a ver, ¿no? Al punto que él tiene que llamarle a Pedro y decirle, ven acá, ¿qué estás haciendo? Porque no estás haciendo las cosas bien. Y bueno, el mensaje, siempre el Señor nos trae con bendición, con amor, pero también a veces es necesario confrontar, porque somos sus hijos y Él nos ama. Esa es la realidad. Acompáñenme por favor a Gálatas 3:11. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:11. Y me permito leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y vamos a repetir todos: el justo por la fe vivirá. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto. Pablo usa este texto como un argumento en 3 libros o en 3 cartas de epístolas que él escribió: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. En cada uno de estos, Pablo afirma que el justo por la fe vivirá, y hace referencia a lo que el profeta Habacuc hace miles de años, en la época de Pablo, había dicho. En Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, la palabra del Señor tiene la misma importancia hace miles de años antes de Pablo, de que Pablo fuera llamado por el Señor a su ministerio como apóstol. Tiene la misma importancia en la época de Pablo, que son más de 2000 años atrás para nosotros, y tiene la misma importancia hoy para esta iglesia, Alianza Panamericana, y para cualquiera de las iglesias que se dice ser cristocéntrica. Vimos la otra vez qué significaba ser cristocéntrico. La prédica, lo que debemos predicar, los que exponemos la palabra de Dios, es al Cristo resucitado, el que nos dio salvación y vida eterna. Amén. La Biblia debe ser el centro de esta iglesia. Eso significa ser cristocéntrico. ¿Sí? Habíamos hablado que Martín Lutero, el Espíritu Santo le utiliza a Martín Lutero y ya permite que haya un avivamiento en la Reforma. ¿Se acuerdan que yo les dije que 1000 años antes del Martín Lutero fue oscuridad total? Nada en la humanidad había avanzado, estaba estancado. Por eso se llama el tiempo de la oscuridad, el oscurantismo. Pero el Espíritu Santo, el Señor, topa a Martín Lutero, le enseña lo que la Biblia dice, el mensaje que él tiene, y el mundo empieza a moverse, a cambiar. Empieza a seguir lo que el Señor quiere.
Este pasaje que Pablo nos está diciendo en Gálatas es un pasaje evangelístico. Y es interesante porque la primera vez vemos que en Habacuc se dice: el justo por la fe vivirá. No es un dogma que inventó Pablo o es un dogma que inventó Lutero. Es una lámpara que alumbra en las tinieblas. ¿Sí saben qué es dogma? ¿Quién sabe qué es dogma? Levante la mano. Bueno, dogmas son unos principios que ciertas agrupaciones, llámese iglesias, llámese religión, llámese lo que sea, los crean para ellos. Dogmas, principios de una agrupación que tienen para ellos. Y no digo principios de Dios, porque las cosas de Dios no son dogmas, son verdades. El dogma es algo que el hombre crea. Puede ser medio justo o mentiroso. En la mayoría de los casos es totalmente mentiroso. Pero la Biblia y lo que el Señor nos cuenta en la Biblia y nos enseña y nos muestra es la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien les habla de dogmas, ya saben, viene de la mentalidad del hombre que puso unas cosas que pueden ser de Dios o cualquier otra cosa. Dogma. ¿Ok? Nos muestra también que la palabra de Dios no ha cambiado nunca. Estamos viendo que Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. Pablo lo vuelve a enseñar a las iglesias que habían fundado él y que tenían problemas. Y ahora el Señor nos usa para también decir lo mismo. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque es necesario saber y entender que ahora en el mundo, así como en aquella época de Pablo, hubo falsos maestros, falsos profetas que llegaron con evangelios chuecos, con evangelios raros. Entonces Pablo ve la necesidad de decir: a ver, vamos a entender qué es el evangelio de Cristo y qué es el evangelio que no es de Cristo. El evangelio de Dios es incorruptible, indestructible, y la doctrina de la gracia es la verdad y vivirá. El fuego está vivo y cuando el aliento del Señor sopla sobre él, la llama se eleva grandiosamente, dice Pablo. A mí me enseñaron cuando era niño, cuando íbamos a acampar o la primera vez que hacía alguna parrillada en la casa, cómo hacer un fogón, un fuego. Entonces había que poner los palitos o el carboncito, prender un trapito, prender un pedazo de papel, y cuando ya veíamos que se había prendido un pedacito de madera, lo que sea, con un tubo soplabas y la llama se avivaba y ¡bum! Salía el fuego y se prendía. Es esto lo que el Señor dice. Es lo que hizo el Señor en la época de la Reforma con Lutero. Avivó. Y ahora el Señor quiere avivar a esta iglesia y quiere avivar a su pueblo, porque es necesario, hermanos. Los tiempos se han acercado. Ustedes ven todas las señales que hay en el mundo: pandemias, guerras, el padre contra el hijo contra el padre, la violencia que vivimos, el mundo perdido, porque este mundo le pertenece a Satanás, nos dice la palabra. Los reformadores entendieron lo siguiente, hicieron algunas preguntas, y vamos a ver qué me contestan ustedes. Si les preguntamos a ustedes o a cualquier persona: ¿crees en Dios?, ¿qué van a decir? Sí. Ok. Y volvemos a preguntarles y les decimos: ¿realmente crees en Dios? Sí. Ese sí está medio raro, así como que muy bien. Y ahora viene la pregunta más clara y más grande: ¿crees que Dios te salva? Sí. Amén. Ok. En el mundo y en muchas iglesias cristianas, no en esta, gracias a Dios, todos dijeron sí. Hay mucha gente que dice: no sé. Aquel que no conoce al Señor y le preguntan: ¿crees que Dios te salva? Si hoy día te mueres, ¿a dónde te vas a ir? No sé, donde el Señor quiera. Creo que he sido bueno y a lo mejor me vas a llevar al cielo. ¿No es cierto? Es lo que contestan y lo que contestamos. Entonces Pablo nos va a enseñar y nos dice: hay una fe salvífica que salva y hay una fe que no salva. Ustedes van a decir: pues está hablando de fe, pues. Pero Pablo dice:
Hay una fe que salva y hay una fe que no salva. Y vamos a ver. La fe que salva, dice, tiene tres componentes. El primer componente en latín significa notitia, como noticia. Y dice, es el conocimiento de que yo soy un pecador y de que Cristo es el Redentor. Hasta ahí estamos todos ok, ¿verdad? Todos alzamos la mano, sabemos que somos pecadores y que el Señor Jesucristo un día nos limpió y nos salvó, ¿verdad? Perfecto. La segunda, dice, es el ascensus, del latín asentir. Yo afirmo que Cristo es mi Salvador. Hasta ahí estamos todos ok, ¿verdad? Hasta ahorita somos salvos. Pero en Santiago 2:19 dice, tú crees en Dios, que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces hasta ahorita con los dos primeros recién hemos calificado como demonios. Pero para ser salvos, dice que debemos tener la fiducia, confianza en Cristo depositada en Dios. Ahí soy salvo. En las dos anteriores solo califico para ser demonio. Si me dicen, hoy día te mueres, ¿a dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque mi fe está depositada en Cristo, que Él me salvó en la cruz con su obra redentora. Amén. Ahí recién somos hijos de Dios. Antes éramos como los demonios que creíamos en Dios. Sabíamos que es Jesucristo el Hijo de Dios. Pero ustedes saben que Satanás no tiene su fe en Dios. Por eso él al final de los tiempos irá al infierno con los suyos. Y nosotros estaremos al lado de nuestro amado Padre Celestial. Esa es la verdad. La mayoría de la gente tiene solo el ascensus. O sea, sí conocemos, sí sabemos, pero nuestra fe no está puesta en Cristo, ni creemos realmente que somos salvos por el Señor. Eso es importante, hermanos. Hemos hablado varias veces de esto, porque la fe es ahora, es actual, es este momento. Cuando nosotros venimos al Señor y nos acercamos a pedir un milagro, algo que el Señor haga, esa es la fe que nos va a mover. Esa fe que está depositada en Cristo Jesús, que Jesús es mi Salvador y a través de Él voy al cielo. Pablo dice, si tú negocias el Evangelio, si le comprometes, no hay religión cristiana. Y vamos a entender esto. Si tú negocias el Evangelio, ¿cómo negocio el Evangelio? ¿Le voy a vender? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Cualquier persona que comprometa el Evangelio, que negocie el Evangelio, que negocie la fe de Cristo con cualquier cosa, ya no es cristiano. Puedes cantar aquí de Jesucristo, que le alabas, que le adoras, que le amas, pero si tu fe está comprometida con otra cosa, no eres cristiano. Y les voy a dar un ejemplo. Tú dices que tienes la Biblia más el libro del Mormón, ya no eres cristiano. Tú dices que tienes la Biblia y conoces de Jesucristo más la Dolorosita, ya no eres cristiano. Tú tienes la Biblia más el Santito, ya no eres cristiano. Tú tienes la Biblia más yo creo, ya no eres cristiano. Yo creo en mí, ¿no? O sea, hay mucha gente que le dice, ¿crees en Dios? Sí, claro, yo creo, a mi manera. Ya no eres cristiano. Tú conoces la Biblia y la lees, más yo pienso que soy bueno, que hago obras buenas, entonces yo me voy al cielo. Ya no eres cristiano, hermano. Eso dice Pablo. Y ya vamos a ver por qué. Esta es una carta temprana, Gálatas, y fue escrito probablemente antes del primer concilio que se celebró en Jerusalén. Otros dicen que después, pero la carta a los Gálatas y Santiago fue escrito tempranamente por Pablo. ¿Por qué? Porque habían problemas doctrinales en estas iglesias. En los Gálatas había problemas doctrinales, y en Santiago, a la carta de Santiago que él escribe, dice, corrige prácticas en el cuerpo de Cristo. Como ya les dije, no es una carta muy larga, pero su peso evangelístico es importantísimo. Por eso él dice, y se refiere a la justificación por la fe. El justo
por la fe vivirá. Y Pablo lo hizo a tiempo, porque él había fundado la iglesia de Gálatas, estuvo ahí, fundó la iglesia, y después sigue su viaje misionero, y de pronto les llega una carta que le dice: oiga, los hermanos de Gálatas están haciendo cosas locas. ¿Cómo que? Pero si acabo recién de venir de ahí, si tomé el avión hace 2 días, ¿qué pasa? Resulta que llegaron unos hermanos judaizantes judíos que supuestamente habían abrazado la fe de Cristo, y llegan y les dicen: verán, para ser salvos ustedes tienen que aceptar el evangelio de Cristo, tienen que circuncidarse, hacerse judíos y observar la ley de Moisés. Y ellos: ¿en serio? Sí, ok, vamos, hagamos eso. Y Pablo, ¿qué nos acaba de decir? El evangelio de Cristo más cualquier otra cosa, ya no eres cristiano. ¿Y qué les decían los judaizantes? El evangelio de Cristo más hace la circuncisión varón, y más tienes que hacer caso a toda la ley de Moisés. Entonces Pablo se pone, le entra, les dice: ¿qué les pasa a ustedes, hermanos? Recién estuve con ustedes y ya están pensando y haciendo estas cosas. Terrible. Desde que el evangelio, después de la resurrección de Cristo, empezó a ser llevada y predicada en el mundo, siempre hubo falsos maestros. Siempre ha habido falsos maestros. Y hoy día podemos ver con el internet todo el montón de cosas horrorosas que se hablan, ¿no? Y gente que no sabe, que no entiende, que no tiene la sana doctrina como nosotros tenemos, como estamos aprendiendo, se lo cree. Y al final de los tiempos Dios les va a decir: si ves esa puertita atrás, vaya nomás por ahí, y eso te va a llevar abajo, no vas a ir al cielo. ¿Sí? Entonces, insisto, si tienes el evangelio de Cristo más cualquier otra cosa, no es cristiano. Pensamiento del filósofo más grande, pensamiento de el pastor más chévere, pensamiento de el ángel que bajó y nos trajo un nuevo evangelio, como dice Pablo: si viniese un ángel y les contara otra cosa diferente a esto, es anatema. Hoy día hay un montón de gente. Si me encontré el otro día con una señora que hablaba le recomendaba, en el local que yo estaba, le recomendaba a la doña local y decía: vean los ángeles, órale al ni sé cuantito, órale al mensajito, y salían unos nombres. Y decía: ¿de dónde se habrá sacado estos nombres la señora? Y le pregunté, le dije: señora, ¿de dónde sacó los nombres de los ángeles? Porque en la Biblia yo solo he escuchado 2, creo: el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, y de ahí creo que no se menciona más. No, sí dice en la Biblia. ¿En serio? ¿Y en qué libro le dio? Bueno, no me supo decir qué libro, me dijo que estaba en la Biblia, ¿no? Y claro, la señora dueña del local no sabía de Biblia, ni conocía de Biblia, pero sí le creía a la señora. Órale al arcángel ni sé cuantito, y verá que le va a ayudarle en esto, y al asado, y ofrézcale ni sé cuánto, y ofrézcale, y haga. Y la señora feliz: sí, en serio, ya voy a hacer. Entonces, después de que le oí todas esas cosas, dije: perdóname, señora, pero la Biblia no enseña eso. Los ángeles están para servir a Dios, no a los hombres. No puede ser, es que aquí me dice. No, señora, la Biblia dice clarito: los ángeles sirven a Dios y hacen lo que Dios les manda. Los ángeles rebeldes, los caídos con Satanás, son los que hacen lo que les da la gana. Entonces ahí la señora del local ya se puso, como dicen, 11. Y después ya se fue esta señora, porque ya no le gustó lo que escuchó de mí. Se fue. Le dijo: ya le voy a llamar para decirle qué hay que hacer. Y yo, bueno, entonces la señora me pidió explicación, y le conté, le expliqué, y le hice aceptar a Cristo, porque es lo que debemos hacer siempre. Gloria a Dios. Pero vean, hasta ahora, nosotros que tenemos la Biblia aquí en el teléfono, la Biblia en nuestro libro de Biblia, que tenemos las clases dominicales, que venimos a la iglesia todos los domingos, y qué bonito ver la iglesia casi llena, ¿ven? Ya está chévere, ¿no? Nos dejamos convencer que viene otro hermanito de otra iglesia que han fundado por ahí media rara, y te dice: ve, hermano, mi iglesia está más bonita que la tuya, dale tú un saltito para que conozcas. No quiero. Cuidado, hermanos.
Cuidado, eso les pasó a la gente de Gálatas, ¿sí? Pablo ha sido conocido como el apóstol de la libertad cristiana, y esta carta de Gálatas en especial es conocida como la carta de la libertad cristiana. Lamentablemente el término de libertad ha sido mal tomado y mal usado. ¿Cuál es nuestra libertad, hermanos? ¿Cuál es nuestra libertad? Dios dice, puedes hacer todo lo que tú quieres, pero no todo te conviene. Puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Y desde el Génesis, pueden comer de todo menos de eso, porque eso no les conviene. Y vino Satanás, muy suavecito, deslizándose como serpiente. La serpiente se desliza suavecito y le dijo, si ves ese fruto, si comes eso serás como Dios. Si comes eso te vas a sentir Y nosotros, desgraciadamente, cuando aparece el pecado, se presenta así, muy sutilmente, vestido con un vestido increíble que nos deslumbra, y caemos sin darnos cuenta, ya estamos ahí metidos en el pecado. Bueno, había el problema en Galacia, y en Hechos 15:6 Lucas nos dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pero ¿qué hace Pedro? En las iglesias gentiles ya se reunía a sentarse con los gentiles, ya comía, ya participaba, ya les enseñaba la palabra. Y llegaron estos judaizantes, judíos. Para los judíos era pecado, era terrible sentarse con un gentil, porque según ellos se contaminaban y caían en pecado. Entonces Pedro les ve a estos judaizantes y se hace loco, se levanta de la mesa y ya no se sienta con los gentiles, ya no quiere hablar. Hermano Pablo, no, estoy ocupado un ratito ya. Hermano Pedro, no, espera. Y Pablo se da cuenta de esto y le dice, ¿qué te pasa? Tú mismo recibiste la visión de parte de Dios y te dijo que el evangelio hay que llevar a los gentiles, y ahora vienes y te haces el loco. Entonces ahí piden el concilio y van a Jerusalén, y en Jerusalén se reúnen y se determina que la salvación es únicamente a través de Cristo, porque eso es lo que el Señor enseñó. Amén. Y si tú predicas un evangelio más cualquier otra cosa, insisto, un evangelio más cualquier otra cosa, más lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que el otro te dice, el libro del Mormón, los ángeles o cualquier otra barbaridad, no es cristiano. Se puede llamar lo que ustedes quieran, incluso puedes cantarle a Jesús, pero no eres cristiano. ¿Estamos claros en eso? Amén. Clarísimos. ¿Verán qué les dije? Después, cuando el Señor diga, vayan para esa puerta, no me dirán nada. No, cuidado. Muy bien. Pablo dice, no es así. Esto no es correcto. Lo que están enseñando allá ellos no es correcto. Incluso ahora, en las comunidades mesiánicas, se han oído que existen iglesias cristianas mesiánicas, ¿no es cierto? Sí. Son los que medio se parecen a mí, se dejan unas barbas así, se ponen, parecen ya judíos, un poco más falta el churrito de los judíos de aquí. Y hasta se cambian los nombres, ya no se llama Pablo, sino Abraham, Benjamín, y esos nombres todos hebreos. Ellos suman esto, hacen el evangelio de Cristo más la ley de Moisés. Nadie ha podido observar la ley, nadie, porque la ley es maldición para el que vive bajo la ley.
Es lo que enseñó Pablo. Solamente Jesús nos limpia. Él fue el único hombre que vino, cumplió con la ley y en la cruz cargó con nuestros pecados, nos suplantó a nosotros, murió y derramó su sangre hasta la última gota para hacernos salvos y darnos vida eterna. Amén. Nadie más puede cumplir la ley. Porque ahora hay muchas iglesias también que dicen, no, tienes que cumplir los 10 mandamientos y más las otras leyes. No, hermanos. Como cristianos debemos luchar para ser correctos, para dar el testimonio de Cristo que está creciendo en nosotros. Como cristianos debemos pelear con el pecado cada día. Como cristianos debemos pedir al Espíritu Santo que nos revele el pecado que tenemos oculto. Porque nadie aquí es santo. Y pelear con ese pecado todos los días. Decir, no lo voy a volver a hacer. No lo quiero hacer. Salir corriendo de ahí. Porque Cristo está conmigo y el Espíritu Santo está conmigo. Porque el Señor me ha dado espíritu de valentía y no de cobardía. Amén. Ese es el cristiano, esa es la vida del cristiano. Y ya vamos a ver qué significa justo. Para nuestro entendimiento normal, común, justo es una persona que hace justicia. O un justo es un justo. ¿Qué será? Ya vamos a ver lo que enseñamos a hacer. ¿Sí? Entonces Pablo en Gálatas 1:5 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los judaizantes habían llegado a Galacia y decían: Pablo no tiene autoridad, él no estuvo con Jesucristo, no es su apóstol, y no tiene autoridad para enseñar lo que les ha enseñado. Entonces Pablo en esta carta, que es una carta común de esa época, porque él se presenta primero y dice: yo soy Pablo, apóstol, pero no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él dice: a mí Dios Jesucristo me hizo apóstol. Acuérdese que cuando Judas Iscariote se ahorcó, quedó vacante un puesto para un apóstol. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se reunieron y eligieron a uno. ¿Quién fue? Matías. Perfecto, Matías. Esos van a la Academia Bíblica. Y el resto que no contestó, por favor, insisto a que el día de hoy se inscriben a la Academia Bíblica. Tenemos que conocer todas estas cosas. A él le nombraron los apóstoles, no Jesucristo ni el Señor, los apóstoles. Y es por eso que a lo mejor tal vez, por eso es que en la Biblia no se le menciona sino solo ahí a Matías y nada más. Pero Pablo dice: no por hombres ni por hombre me nombraron apóstol, sino Jesucristo y el Dios Padre, que le resucitó de los muertos. La doctrina: Jesucristo está vivo porque resucitó el tercer día. Y todos decimos: amén. Exacto. Esa es nuestra doctrina. Gracia y paz sea a vosotros. Estas son dos cosas que identifican al cristiano. Gracia, ¿por qué? Porque somos libres del pecado y la muerte eterna por la obra de Cristo Jesús. Y paz, porque el Señor quiere que vivamos en paz. El esposo y la esposa que se amen, no que no se amen una semana, 2 o un mes, porque pelearon por algo. Que vivamos en paz con el vecino. Ya, me echa el popó del perro de él a mi vereda y te ve. En el amor de Cristo le amo y le perdono, y ojalá pronto Dios le traiga a sus pies, cojo y limpio, ya, aunque no es mío, no importa, eso manda. Que el compañero chismoso, no escucho los chismes, porque si escucho los chismes ya va a poner algo en mi corazón que ya no me va a gustar, y mi corazón va a empezarse a volver negro. Entonces, si alguien viene a chismear lo que dijeron de ti, déjale, hermano. Con mi testimonio, soy un buen trabajador, luego puntual, hago lo que me piden y aún un poco más, porque el Señor nos enseñó a dar una milla más. Si no está el jefe, los compañeros generalmente, viva la farra,
inmediatamente Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hasta que regrese el jefe y ahí sí hago el trabajo, ¿no? Pero como cristiano, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Porque estoy trabajando para Dios, no para mi jefe. Si tengo mi negocio, justo los precios, justo el peso, justo todo, porque eso es lo que nos manda el Señor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta gracia y paz sea a vosotros significa así debemos ser, porque así nos manda nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Sí? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora vivimos precisamente ese siglo malo, terrible, que viene y nos engañan de todas las maneras habidas y por haber. Entran por los ojos, entran por los oídos, entran por la comida, entran por todos lados la maldad, por todos lados la maldad, por todos lados. Y debemos dar gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Pablo, después de que el Señor les llamó, fue a Arabia por 3 años y ahí fue instruido en el Evangelio. Luego sube a Jerusalén, se presenta donde Pedro, pasa 15 días y luego con Jacob, y ellos le dan el endoso de apóstol a los gentiles. Ellos ven que Pablo ha sido transformado, que conoce del Evangelio de Cristo, y le dicen: sí, tú eres un apóstol escogido por el Señor mismo. Entonces él siempre en sus cartas va a presentarse como apóstol. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Él envía, después del concilio, después de que se dice y se establece que solo hay un evangelio y que solamente a través de la fe en Cristo, en Jesús, es decir, el justo por la fe vivirá. Y no hay cosa más rara que agregarle al evangelio, porque el Señor no se olvidó de poner nada, no se olvidó de escribir, sino Él puso todo lo que tenía que nosotros saber ahora. Envía cartas a la Tesalónica, a los Efesios, a Colosas, a Filipos y Corintios y a Galacia. Como ya nos dijo nuestro pastor en la prédica anterior, esto estaba en lo que ahora es Turquía. Para los que no saben dónde es Turquía, si han de saber esas novelas que ahora pasan por la televisión, que son turcas, ahí mismo. Porque cada vez que voy a la panadería, la señora tiene una pantalla gigante y está viendo las novelas turcas. Y por Dios, que son peor que las, perdón hermanos venezolanos de aquí, peor que las venezolanas de 10 años y las mexicanas de 10 años. Son llenas de venganzas, llenas de cosas raras. No, yo no veo eso. Pero la señora siempre está ahí. Hermanos, esas cosas no enseñan lo correcto. No enseñan lo correcto. Si alguno se ha enganchado con eso, como dicen los españoles, te enganchaste con eso, tío, deja. No es bueno. No es bueno. Esas novelas no son buenas. Lean la palabra de Dios. Busque prédicas de pastores correctos en el YouTube y escuche eso y vea eso. ¿Sí? Ok. Pablo, cuando empieza la carta, empieza muy fuerte. Él está pensando: ¿son creyentes estos hermanitos o no son creyentes? Pablo sabe que hay un tiempo para bendecir y agradecer y un tiempo para sacudir y confrontar. Esta es la voluntad de Dios. Y en los mensajes que son cristocéntricos, el Señor siempre nos va a mostrar esto: tiempo de bendición, porque la palabra nos bendice para que nuestra vida sea correcta, y un tiempo de confrontar y de sacudir, porque generalmente creemos que todo lo que hacemos es justo, pero el Señor también dice que nuestra justicia es igual que el trapo más inmundo. Así que la próxima vez que se vean en el espejo, aparte de decir que es bien guapo, digan: no soy justo, Señor, ayúdame con tu justicia. Muy bien. Ok. Nadie puede cumplir las obras de la ley, ya lo expliqué. Esto ya lo sabemos, conocemos, lo hemos estudiado. Pero lo más valioso del cielo fue ofrecido por lo más vil y vergonzoso, que somos nosotros. El Señor Jesucristo se despojó de ser Dios,
se hizo hombre, estuvo 33 años acá, los últimos 3 hizo su ministerio, predicó lo que el Padre le mandó a predicar, es decir, el reino de los cielos se ha acercado y nos hizo a nosotros miembros de ese reino de los cielos. Cada uno de los que estamos acá, que somos cristianos, somos parte de ese reino de los cielos. Y allá debemos ir a vivir, allá es nuestra esperanza santa, y no aferrarnos a esta vida. ¿Por qué nos queremos aferrar acá? Prendemos la televisión, dice cuántos muertos en Guayaquil, otros tantos en Quito, sicariato, le matan al fulano, cogen 40 toneladas de coca, y queremos seguir viviendo en este mundo aferrados. Vemos a la Shakira cómo se venga del Piqué y queremos seguir viviendo en estas cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Se han preguntado por qué me aferro a este mundo? ¿Será que el pecado me gusta? Pensemos, hermanos, ¿por qué nos queremos aferrar a este mundo? Aquí tenemos que pagar impuestos, pagar un montón de cosas. Tenemos que coger, si no tenemos carro, un bus donde nos estropean, nos pisan, nos empujan, nos roban. Si nos enfermamos, vamos a un hospital, nos toca pagar la medicina porque el hospital no tiene para la medicina. Y un montón de problemas más, ¿sí o no? Y queremos vivir aquí. Cuando Dios nos dice, acá tienen todo, en su tiempo van a venir. No se aferren a este mundo. Hagamos lo que el Señor nos manda aquí. Cumplamos con el Señor. ¿Sí? Así es el pecado. Lo único que puede pagar es la santidad infinita del Hijo, colgado en una cruz por ti y por mí. ¿Sí? Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A eso apunten, por favor, es muy importante. Y aquí viene el tema del pecado. Ireneo es un filósofo cristiano que vivió entre el 130 y el 202 después de Cristo. Y en un libro que él escribe contra las herejías, porque yo les había dicho que desde que el Señor Jesucristo resucitó y se fue al cielo y los apóstoles empezaron a evangelizar, aparecieron un montón de falsas doctrinas. Entonces él escribe un libro contra las herejías que habían aparecido. Y dice: el pecado no se expone de una manera desnuda, no sea que una vez expuesto sea detectado de inmediato. Cuando pecamos hacemos siempre que no me vean, ¿no? Escondidito, ¿no? El pecado siempre es así, porque si el pecado aparece de esta manera, todo el mundo va a decir pecador, oh, eres pecador, ¿no? Dice: sino que se viste con un vestido elegantemente adornado, un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior le haga parecer a los inexpertos más verdadero que la verdad misma. La pregunta es: ¿qué es lo que hoy puedes afirmar? ¿Una verdad lo vives hoy y mañana te olvidas? El problema es que cuando el pecado viene a ti, está tan adornado que la atracción es más fuerte que la verdad mismo. ¿Y quiénes se confunden? Los que no tienen fe, los que no tienen doctrina. El pecado apela, y escuchen bien, el pecado apela, es decir, se mete ahí, ¿sí? Hay nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro egocentrismo. Es que yo siento así, es que a mí me gusta así, es que para mí es así, es que yo soy así. Y yo soy, todo quiero para mí. Ahí llega el pecado y se metió. Pero dice que la verdad de Cristo, en cambio, llega a mi mente, a mi lógica, a la razón y a mi voluntad. A mi mente, porque cuando leo la palabra de Dios y aprendo las cosas de Dios, se quedan en nuestra cabeza. No sé si a ustedes les ha pasado. Hay muchísimos versículos que nosotros repetimos cuando escuchamos la primera palabra, y viene el versículo, ¿no es cierto? Y no sabíamos, pero ya lo tenemos. Se queda la palabra de Dios. A la lógica, porque hemos aprendido que solamente somos salvos a través de Cristo Jesús.
Si nos suman cualquier otra cosa, ya saben, no es de Cristo, no hagan caso, dése la vuelta y váyase. Y esto es lo que apela también a la razón, porque me dice, si yo soy un cristiano, no debo caer en el pecado. Cuidado, cuidado, ¿sí? Y ahora la gente dice, y qué increíble, ¿no? Nos decían en esta clase que les contaba, que en muchos países cuando nace un bebé, ya no le ponen hombre o mujer, así haya nacido como hombrecito o como mujer, porque él tiene el derecho cuando crezca de escoger su género. ¿Qué tal? Así entra el pecado. O sea, nació Martita, pero no. ¿Y cómo le llamaremos ahora a ese bebé? Ese según los fulanos, ¿no? El ella. ¿Qué será? ¿Ella o él? Pero es un ella. ¿Y ahora cómo le escribirás? Mario/A, María. Para que cuando él crezca escoja si será Mario o María. Miren cómo entra el pecado. Miren cómo la gente acepta estas cochinadas. Y hay leyes humanas que dicen, sí, está correcto porque tú tienes derecho. Mi orgullo, yo, mi egocentrismo, yo. Son sueños no realizables para que coseches consecuencias inevitables. Un homosexual así se crea mujer y se vea al espejo y se mienta y se diga que soy mujer. El día que se muera en su ADN va a decir hombre. Y las consecuencias de su vida no las podrá quitar. Jamás, así se opera. Ayer veía una foto de unas jovencitas de 14, 15 años, de estas feministas, no sé qué cosa, que se estirpan ellas mismas los senos. ¡Qué terrible! Y ahora hay un montón de jovencitos en el mundo que están haciendo eso porque es que el machismo, es que ni sé cuánto, porque, o sea, cosas que uno no entiende, no puede entender. Yo al menos no puedo entender. Dios nos hizo a cada uno diferentes, como hizo las flores de un montón de colores. Porque si tuviéramos solamente rosas rojas, qué aburrido, ¿no? Pero hay rosas rojas, amarillas, naranjas, bicolores, incluso las pintan para que sean azules y negras y ni sé cuánto. Y qué bonito. Así nos hizo diferentes. Si todos fuéramos blancos, rubios y ojos azules, qué aburrido, ¿no? Pero el Señor puso de todo. Unos más oscuritos, unos más claritos, con ojos verdes, con ojos cafés, más claritos, más asados, más altos, más gorditos, más chiquitos. ¡Qué lindo! Diverso. Esa es la diversidad que Dios hizo, no la diversidad que pretenden estas otras gentes, ¿sí? Entonces, por el tiempo vamos, porque ya me pasé del tiempo. ¿Qué es justo? Vamos ahora sí en materia. ¿Quién es justo? La traducción más precisa de justo en el hebreo es Hoy, que viene de Sedok, que significa solo, y que se deriva de Sedek, la palabra que se usa para justicia, tanto en el hebreo moderno como en el bíblico. Justicia. El significado bíblico de justo está relacionado con dos aspectos, y aquí viene. Por una parte, hacer lo correcto, apunten, escriban, aprendan de memoria, o ser irreprensible, vivir de tal manera que nadie tenga algo que reprenderme, ni amonestarme, ni censurarme. Eso significa ser justo para la Biblia. Repito, dos aspectos: ser irreprensible, es decir, vivir de tal manera que nadie tenga algo que reprenderme, amonestarme o censurarme. Entonces, si yo tomo la Biblia y la leo y me dice, hijo, tienes que honrar a tu padre y tu madre. Cuando viene papá y mamá y me dice, no te lleves con los fulanos de la esquina, porque son unos whatever. Ay papá, ay mamá, vos no sabes. Ya no soy justo. Cuando vengo y le maltrato a mi esposa, porque vine peleándome en el trabajo, yo que sé qué cosa, ya no soy justo.
Cuando en mi trabajo no hago las cosas correctas que me pidieron hacer, ya no soy justo. Vivir de tal manera que nadie tenga lo que reprenderme, ni amonestarme, ni censurarme. Y por otra parte, el punto 2, ser justo es tener una relación con Dios. Espero que ustedes ya hayan aprendido de nuestro querido pastor y de los hermanos de la intercesión que se levantan a las 5 de la mañana y nos mandan el primer mensaje porque ellos están haciendo su devocional. Y yo creo que nosotros todos debíamos estar entre las 5 y 6 de la mañana doblados en nuestra rodilla, leyendo una porción de la palabra y orando y poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Eso significa tener una relación con Dios. Buscarle a Dios cada mañana, cada momento y decirle: Señor, estoy cargado con mi trabajo, Señor, estoy cargado con esta enfermedad, Señor, ya no aguanto esto, ya no soporto esto, pero ¿sabes qué? En la palabra me enseñaste, me dijiste que te entregue todas mis cargas y que yo agarre la tuya porque es más fácil la tuya que la mía. Y toma, te entrego porque tú eres mi amo y mi Señor y tú me vas a cuidar. Y yo sé que este día voy a recibir bendiciones. Amén. Amén. Eso significa tener una relación con Dios. Sentarme con mi familia y decirles: a ver, hoy día leyeron la Biblia, si no leyeron, ok, vamos a leer, aunque sea un versículo, y vamos a ver qué nos habla este versículo. A ver, ¿qué te dice a ti, mijo, este versículo? ¿Qué te dice, hija, a ti este versículo? ¿Qué te dice, mujer, a este versículo? ¿Qué me ha dicho a mí este versículo el día de hoy? Ahí empiezas a tener una relación con Dios. Ahí empiezas a tener algo íntimo con Dios. Y Dios empieza a actuar y a hablar contigo. Ese es el justo. ¿Ok? ¿Qué es fe en Dios? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Todos sabemos que es fe, ¿no? Hebreos 11:1. La fe es, pues... No. Tenemos que volver a la Academia Bíblica. ¿No? Ok. Hebreos 11:1. Aprenderás de memoria. Ya vamos a ver. Tener una vida de fe. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No le conocimos al Señor Jesucristo, jamás le vimos en una foto, en un video en YouTube, ni abrió una cuenta de Instagram ni de TikTok para hablarnos, pero nos dejó su palabra, que es más hermosa que todas esas cosas. No le conocemos, pero creemos en Él y sabemos que Él nos ha dado la vida eterna. Vida justificada. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Esa es la fe que el Señor nos pide. El justo por la fe vivirá. Ya sabemos quién es justo, todos nosotros, ¿no es cierto? Los que tenemos una relación con Dios, los que leemos la Biblia, los que oramos, los que hacemos que nuestra vida sea correcta. Ese es el justo. Y la fe es en Cristo Jesús, en su palabra. Si alguien viene a sumarnos algo más, rechace, deje a un lado. ¿No? Cuidado, porque hay muchos de estos que se dicen hermanitos y nos siembran la casa, ¿no? Quería orar con usted, ¿me permite? Me voy a leer un versículo aparentemente lindo, ¿no? Cristiano también así, trajo la Biblia. Pero cuidado, esa Biblia es falsa. Esa Biblia sí está cambiada. Tiene un montón de cosas que las nuestras no tienen. ¿Sí? Vemos en la galería de la fe, y con esto voy a terminar porque ya me pasé un montón y el pastor me va a dar los orejas. Galería de la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la certeza de lo que no se espera? Que un día me muero y voy a estar en la presencia del Señor. Y esa fe mía que va a actuar ahora y hasta ese momento me va a llevar al cielo con el Señor, con el Padre, y vamos a conocer ese cielo hermoso que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Amén. ¿Qué habrá? ¿Qué hay? No sé. La Biblia dice que hay calles de oro, llenas de piedras preciosas, que nunca voy a sufrir, nunca voy a tener hambre, nunca voy a tener dolores,
dice también que a lo mejor va a tener una edad entre 30 y 35, ¿se imagínense? Yo sin pancita, sin barba, todo guapo, chévere, eso es lo que me espera. Y la fe y todo lo demás que se sigue leyendo dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, todos los que Dios empezó a llamar desde Abraham. Y Abraham le dijo, deja todo y vete. Y Abraham no cuestionó, señora, ¿ya cogerá mi tarjeta de crédito? Señora, ¿ya habrá dólares o tengo que hacer un cambio? Señora, ¿ya voy a conseguir una casa o trabajo? ¿Qué haré? Señora, ¿ya mis hijos van a tener escuela o qué? Señor, no. El Señor dijo, deja todo y te vas a donde yo te mando. Él dijo, Señor, sí. Y cogió sus cosas y se fue. Y así cada uno de los que están en la galería de la fe. Esa es la fe, hermanos, que el Señor nos pide. Me quedó corto el tiempo y les pido perdón. Vamos a la conclusión. Pero creo que el mensaje está claro, ¿no? Lo importante era saber y entender el Evangelio de Cristo es el que se sustenta en Él mismo, o sea, en Cristo Jesús. Y si alguien nos presenta un Evangelio más cualquier otra cosa, no es de Cristo. Punto. El justo por la fe vivirá. Podemos recordar todos los hombres que por la fe han sido salvos. Son el ejemplo para nosotros. Lo hemos visto. Lo que significa, el justo por la fe vivirá. Mantente en ella, no mires para atrás, deposita tu fe en Dios, obedece, crece en la palabra, no permitas que nada te saque de la fe.